Hola, ¿qué tal, oyentes? Y también quienes nos siguen a través del canal 42 y nuestras redes sociales. ¿Cómo están? Bienvenidos. Es decir, que en la repetición del programa a las 8 de la noche yo debo saludar buenas noches a quienes están viendo a esta hora Asiento Extra. Este programa especial que se emite siempre en este horario de 2 a 3 de la tarde, que hace parte de los espacios que se han creado en Extra Radio para hacer análisis para las entrevistas que regularmente tenemos que hacer en nuestras ediciones, por ejemplo, de las noticias en la mañana, pero que son muy cortas por el ritmo de los noticieros, pero que aquí ya nos permite ampliar un poco más, compartir un poco más con los especialistas, con los invitados especiales, con quienes conocen la realidad nacional, que es la meta, nuestro reto de cada día. Hoy, el invitado en general es el país. Hoy queremos ver este país por dentro, diagnosticado como está de la situación que estamos viviendo como país, no solo por lo que nos está pasando por las lluvias, sino su estructura por dentro, la maquinaria, como Estado, cómo se encuentra, qué tan enfermo o qué tan débil o qué tan optimista puede estar Costa Rica. Porque hoy se conoció ya el informe del Estado de la Nación, tengo entendido que ya son 30. Caramba, el número 30 y pues tendrá muchas cosas que queremos compartir con ustedes, analizarlo muy a fondo y sobre todo quizás como ahora antes de entrar a la cabina planteaba María Ciula, directora del periódico Extra, porque los diagnósticos son necesarios, eso tenemos que saber cómo están las cosas, ¿no? Cómo está el enfermo, pero también, y para eso están los que deben asumir la responsabilidad, cómo hacer cambios para que ese diagnóstico tenga resultados y que hacia futuro tengamos un mejor país. Desde todos los puntos de vista y desde todos los responsables, incluyéndonos como medios de comunicación. ¿Qué tanta responsabilidad los medios tenemos que asumir para construir un país mejor? ¿Qué estamos transmitiendo al aire en los noticieros de televisión, en la radio, para ayudar a construir país? Porque esto no es que somos simples y llanos veedores de fuera, espectadores. Los medios tenemos que asumir una responsabilidad, además por lo que podemos llevar a la audiencia. Aquí en esta radio, en su momento será algo que vamos a cultivar mucho, es como transmitir también, además de las noticias diarias, que algunas no tan agradables, también transmitir valores. Transmitir la forma de ser del costarricense y de cosas que son muy positivas de lo que se está haciendo por parte de estudiantes, de gente que sale de las universidades, que hoy son grandes líderes en grandes empresas en el mundo, que están en la NASA, que están haciendo cosas por el país muy grandes y que también merecen que en los medios de comunicación les abramos el camino. Esa voz que alcanzaron a escuchar allá al fondo es de don Jorge Vargas Cuyel. Don Jorge, qué bueno tenerlo por aquí. ¿Cómo me le va? Bien, muchas gracias por invitarme, Henry. Es con mucho gusto. Decíamos, el informe número 30. Sí, 30. Imagínense que el primer informe fue del año 1995. En esa época Costa Rica tenía 3.2 millones, hoy somos 5. En esa época éramos un país de jóvenes, 5% de adultos y adultos mayores. Hoy somos un 10% y vamos a ser como un 25% en 2 décadas. En esa época la mayoría de la gente vivía en áreas rurales, solo el 44% en ciudades. Hoy 3/4 partes vivimos en ciudades, un cambio enorme. Otro país. La economía se multiplicó por 4, imagínense, y las exportaciones por 8. O sea, es otro país en las cosas buenas de progreso, pero también en las cosas que no logramos resolver. Bueno, que es donde se ha hecho un diagnóstico que queremos con ustedes estudiar un poquito más. En 30 años, además, dice obviamente que es otro país. En 30 años, además, hemos aprendido a ser, ¿cómo lo digo? Un país más competitivo, es decir, que ya dejemos de ser ese país chiquitito, el Costa Rica ya en Centroamérica pequeñito, y pensar que es un país que hoy en día compite con grandes a nivel internacional. En 30 años hemos crecido en eso, ¿no, Jorge? Yo diría que si lo coloca uno en un lente un poco más amplio, Henry, siendo el suyo correcto también, este país tuvo un estilo de desarrollo y básicamente apostó a 4 cosas que son 4 rutas. Una, la económica, la apuesta económica. ¿En qué consistió?
en que si hacíamos más exportaciones, más turismo, más inversión extranjera, íbamos a crecer mucho y ese crecimiento iba a traer beneficios para todos. Esa fue la apuesta económica. La apuesta social fue que si invertíamos más en lo social, iba a haber más progreso para todo el mundo, ¿verdad? Más progreso material y nos íbamos a volver más equitativos. Esa fue la apuesta nuestra. La apuesta ambiental fue que si hacíamos más conservación, nos íbamos a volver un país más sostenibles. Y la cuarta apuesta... Y más atractivo. Y también, porque de ser un país buena nota, vende, ¿va? Y la cuarta apuesta fue política, que si democratizamos la democracia, si creamos más derechos, libertades, obligaciones del Estado con la gente, iba a haber mejor respuesta a las necesidades ciudadanas y además la gente iba a estar más contenta. Entonces, esas cuatro cosas que hicimos, no solo fue lo económico, fue lo económico, fue lo social, fue lo ambiental y fue lo político. Y para terminar de redondear esta respuesta, como en toda apuesta, si es razonable y la nuestra fue razonable, hay cosas que usted logra. Pero también hay puntos ciegos. Las cosas que usted no preveía, las cosas que de pronto le saltaron y no resolvió bien, y que hicieron que usted no lograra lo que usted creía que iba a lograr con esas apuestas. A no ser que la hayamos barrido debajo de la alfombra. En parte, si usted la baja. El punto es como cuando usted, digamos, tiene un punto ciego en el carro y no ve y de pronto eso lo pone en riesgo. Entonces, esas cuatro apuestas es muy interesante. Se cumplieron y trajeron beneficios, cada una. Fíjese, y muy rápidamente, Henry, yo decía antes, queríamos exportar, y exportar hicimos. Hoy exportamos bienes y servicios 8 veces más que 30 años atrás. Y cosas que ni siquiera pasaban por la cabeza que podíamos exportar. Y además con un gran mérito, Henry, sin petróleo ni minería. Es que otros países exportan mucho, pero la mitad de lo que exportan lo van y lo hacen un hueco y lo sacan. Este país tuvo un enorme mérito de multiplicar por 8 sus exportaciones sin tenerla fácil. Pero ese mérito, don Jorge, es producto del potencial humano que tenemos. En parte. Porque el país se construyó para que en algún momento creciera gente capaz de hacerlo. Correcto. Y digamos, fue eso y fue también un diseño de crear un sector exportador alojado en zonas francas muy dinámicas que producen más y producen más cosas. En lo social, miren, con todos los problemas que estamos teniendo, hoy invertimos por persona mucho más de lo que invertíamos cuando usted y yo teníamos pelo. ¿Verdad? Se invierte mucho más. Eso hace mucho tiempo, don Jorge. En lo ambiental, mire, recuperamos bosques, una de las recuperaciones boscosas forestales más asombrosas del mundo es la de Costa Rica. Y en lo político, lo que yo decía, mire, un ciudadano, usted y yo, hoy tenemos mucho más derechos, libertades y garantías que en 1990. Entonces uno dice, ¿y sabe cuál fue la gran cosa o la ironía? Es que no alcanzó. No dio para tanto. No dio la cobija, porque cada una de esas apuestas tenía un punto ciego, Henry. La apuesta económica, la exportación trajo más crecimiento, pero no fue cierto que el crecimiento fuera para todos. ¿Y por qué? Porque cuando uno analiza ya los detalles de cómo crecimos, crecimiento y empleo para la gente de universidad fueron de la mano. Pero no se creó empleo para la mayoría de la gente que no tenía título universitario. Ahí no hubo empleo y ahí está la mayoría de la gente. Se rompió eso. Y no hicimos se abrió mayor una brecha. cosa. Se abrió una enorme brecha. En lo social, ¿qué pasó? Invertimos más, pero el punto ciego, ahí tuvimos 2 puntos ciegos. En primer lugar, creímos que la inversión social iba a generar lo que el mercado de trabajo no estaba creando, pero eso es imposible en un país donde el 80% de los ingresos de la familia viene del mercado de trabajo. Y si el mercado de trabajo no crea empleo para las mayorías, la política social puede poner curitas, pero no puede restaurar al muerto. La apuesta ambiental tenía un punto ciego. ¿Cuál es el punto ciego de la apuesta ambiental? Hicimos conservación, muy bien, pero lo que no estaba dentro de los parques naturales lo manejamos fatal. Los ríos son una alcantarilla, usamos muchos agroquímicos. Manejo de basuras, un desastre. La matriz energética es más dependiente de combustibles fósiles. Y en lo político, muy bien, damos más derechos y obligaciones, pero con un grave problema. En primer lugar, cuando usted da un derecho, usted tiene que presupuestarlo.
Y en este país fuimos muy buenos creando derechos, pero ¿y a dónde está el CAMAI? No creamos en el presupuesto entonces la gente lo que siente es que sí, me crearon derechos, pero no se cumplen. Entonces, esos puntos ciegos, ¿verdad? Tenemos cosas muy buenas que he dicho, pero esos puntos ciegos, la combinación nos coloca en una situación muy delicada, porque lo que usted no arregla en una casa y deja que pase años y años, y lo que era una goterita chiquitica, de pronto se le cae la lluvia por ahí, pero se le fregó el techo, se le pudrieron algunas bases y entonces ahora estamos en esa situación, para bien y para mal. Bueno, y ahí es cuando ya aparece entonces este informe del Estado de la Nación, que usted lo tiene ahí en sus manos, que me llama mucho la atención la portada. ¿Por qué esa portada? ¿Qué es? Tiene una cuestión curiosa. Esta es la portada, Henry, no sé si lo pueden ver. Allá, Carlos me la está proyectando allá en la pantalla. Esta es una adaptación de un cuadro que pintó un señor en Francia hace 150 años. El cuadro se llama La Verdad. Y la verdad es una mujer, ¿verdad? Que está con el brazo arriba con un espejo. El espejo es el conocimiento. No es una luz, es un espejo. Es un espejo que relumbra, está reflejando algo. Que lo que está, el conocimiento es un reflejo de la realidad y está alumbrando. ¿Qué es el punto? Obviamente el punto no es que el Estado de la Nación es, sino que el conocimiento que generan, el conocimiento basado en datos, el conocimiento basado en un análisis de objetivos es lo que nos permite tomar buenas decisiones. Y hoy, con la dificultad del mundo terriblemente complicado que vimos, no todo lo que aparenta ser real lo es. Para saber lo que es real está el conocimiento, que es saber basado en datos. Y entonces lo que decimos ahí, y ahí viene la otra parte de la portada, usted ve una venda que se está abriendo. Esa venda la pusimos nosotros, no está en el cuadro. ¿No viene en el cuadro? No. Okay. Ahí nos tomamos la licencia poética, ¿va? Pero el punto de esa venda... No está vendada, está quitándose la venda. Se está quitando. Urge abrir los ojos. Urge abrir los ojos. Este es un momento crucial para la humanidad, es un momento crucial para Costa Rica, y podemos tomar muy malas decisiones si no nos basamos en el conocimiento, en el saber, que es fundamentalmente basado en datos. Este informe, el número 30 del Estado de la Nación, que habla precisamente de eso, usted lo dijo, una reseña sobre la situación que es peligrosa que estamos viviendo. Usted lo dijo ahora, antes de entrar a la cabina, que si esa situación tan delicada no la atendemos bien, pues nos va a ir mal. Nos va a ir mal, y esa es la pregunta que yo le quiero hacer en concreto también. ¿Qué tan mal y en qué nos va a ir muy mal? Pero hay una situación que yo quisiera plantear, y usted me corrige, don Jorge, si lo hago mal. El contrato social nació en un país muy distinto que usted mismo dibujó hace algunos momentos, pero hay otro país. El contrato social no es hora de revisarlo en su totalidad, es decir, aquel país que nació siendo muy asistencialista, porque había una buena producción de café, había mucha gente con mucho dinero, eso se acabó, ya no hay plata. El país ya tiene que revisar esto de estar revisando. Quizás ahí, porque estaba leyendo una de las partes del tema asistencial, precisamente donde no se ha invertido, según hace el cuestionamiento del mismo informe, pero mi cuestionamiento estaba en si todo ese sistema ya es hora de revisarlo, porque el país es otro. Vamos a ver, vamos por partes. Tal vez a la gente le gustaría oír que es un contrato social, bueno, que suena... Además, ¿de qué está hablando? Elevado. ¿De qué está hablando este señor? Como dirían, ¿de qué está hablando este mae? Sí. Vea, el contrato social es la promesa de bienestar que está del Estado, de la sociedad, que está en la Constitución política. Son las normas que familias, que ciudadanos, gobernantes y empresas tienen que respetar. ¿Por qué? Porque es lo único que tenemos. Las normas que usted y yo decimos, ok, no nos matamos, porque usted piensa distinto, porque hay una Constitución que dice, por ejemplo, entre otras cosas, que somos una democracia. Es nuestro marco. Es nuestro marco, que es una democracia desarmada, no tiene ejército. Por cierto, ahí innovamos en el mundo. Costa Rica es increíble lo que hizo, porque ahora le voy a decir otra cosa importante, que es que va a haber producción y justa distribución de la riqueza, que va a haber derecho a un ambiente sano, que la educación y el trabajo van a ser el medio para que usted progrese. Esa es la promesa. ¿Verdad? Y le cuento una cosa,
ese contrato no fue hecho en tiempos de abundancia, Henry. Esto fue en el año 48, cuando Costa Rica era un país pobre, muy pobre. Y es más, un sociólogo de aquella época, los norteamericanos, Matrimonio Bizanz, describió a Costa Rica como un país de gente sin dientes y descalza. Es en ese contexto, en el año 49, después de una guerra civil donde nos matamos feo, donde hubo una particularidad, el bando ganador dijo, no es momento de la venganza, imaginemos un país y tratemos de trabajar. Como todo en la vida, o sea, entonces vuelvo a la pregunta suya, no es hora de revisarlo, si fue hecho con una pequeña corrección. Esto no fue el contrato social hecho en una época en donde estábamos, como cuando dice la familia, tenía plata, iba a Europa, y entonces digo, bueno, ¿por qué no? No. Éramos un país de la posguerra, después de haberse desangrado, pobre, y no era muy distinto al resto de Centroamérica. Esa promesa de bienestar fue como este espejo, Henry. La gente dijo, ok, usted es verde, usted es anaranjado, usted es rojo, nos vamos a arreglar por todo, pero esta luz nos va a cobijar a ustedes. Entonces, por supuesto que las cosas hay que revisarlas, como cuando uno compra una casa y de pronto uno dice, pucha, nos quedamos pequeñitos, llegó un hijo nuevo. Ay, la puchis, teníamos 2 cuartos, hay que agregar un nuevo cuarto, y bueno, ¿cuánta plata hay? Mira cómo lo hacemos, o hagamos la prevista. Pero usted va a estar de acuerdo conmigo que hay que hacerlo con mucho cuidado. Sí. Porque alguien puede decir, no, demolamos toda la choza, esta caraja está muy vieja, no, ahora vamos. Sí. ¿Y a dónde vamos a vivir? ¿Y a dónde vamos a comer? Entonces, yo digo, sí se puede revisar un contrato, pero no olvidemos que ese contrato fue hecho en una época en que este país era pobre solemnidad. Además, saliendo de una guerra muy cruenta que dividió a las familias, pero hubo la visión de decir, aquí va a haber un país para los ganadores y perdedores también. Y nos vamos a arriar hasta por debajo de la lengua y a 4 manos en todo lo demás, pero en ciertas cosas básicas, de que este país es una democracia, de que no vamos a tener ejército para que el presidente no haga o la presidenta no haga lo que hace en el resto de América Latina, que vamos a tratar de producir riqueza, pero distribuirla. Por supuesto que son normas que se pueden ajustar, Henry, pero yo le diría, como le diría a la gente que tiene una casa, cuando usted tiene que renovar la casa, hágalo con mucho cariño, con mucho cuidado. No haga la tontera de que alguien venga y diga, no, bote esa cara. Y usted sin préstamos en un banco, ¿y dónde va a pedir la plata? ¿Verdad? Y empieza el pleito entre la familia. No, bueno, yo quiero ahora el otro cuarto, el tuyo. Y hay que tener mucho cuidado. Justamente en momentos donde las papas queman, ¿verdad?, es cuando uno dice, bueno, este contrato social, si lo vamos a renovar, hablémonos. Porque la tentación es, qué rico, este es el momento para pegarle un codazo a Henry, que de por sí siempre me cayó mal. Claro, ¡Pah! Fuera. Entonces, sí, pero hay que renovarlo con mucho cuidado. Pero termino con eso. Recordar que el contrato fue codificado en la Constitución Política en una época no de abundancia. Éramos pobrísimos. Vean, le voy a poner, en 1949, la Caja del Seguro, que había sido creado en el año 42, solo cubría al 8% de la población. El 8% de la población. La esperanza de vida era, Henry, usted y yo hubiéramos estado en el otro patio, 47 años, hoy es 80. La educación promedio de Costa Rica era de 3, 4 años en promedio. O sea, en esas condiciones, gente tuvo la visión. Es que el problema no es para los 4 años. Cuando usted codifica un contrato, muchas sociedades nunca lo logran hacer y usted los ve peleándose. Vea usted aquí unos pocos kilómetros del norte. Señor. Nunca lograron ponerse de acuerdo en algo que los cobijara. Que cobijara a gente que piensa muy distinto y que tendría todo el incentivo de meterle un meco para que gane yo. Y el contrato social es lo que evita que gentes distintas nos arriemos feo. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero a ver, don José, porque obviamente es el escenario soñado, pero estamos viviendo el escenario absolutamente contrario. Lo dice el informe de La Nación, de hecho. Ajá. La división política, lo que está pasando en el tema de la confrontación política que estamos viviendo, que es absolutamente, desgastante para todo el mundo.
me lleva a hacer varias preguntas. Una de ellas es si cuando el bipartidismo las cosas estaban como mejor, más tranquilas. Hablo del tema de la discusión política. Sí. No como país, sino de la discusión política. O esta cosa del multipartidismo nos está haciendo daño. ¿Por qué hemos llegado a semejante estadio en el que nos gritamos cuanto más duro podamos de lado y lado? Mire, básicamente, ni el bipartidismo es bueno por naturaleza, ni el multipartidismo es malo por naturaleza. Hay bipartidismos muy bien gestionados y bipartidismos que son un desastre, que es como en donde dicen que se pelean, pero en el fondo es repartir el queso, ¿va? Entonces, hay bipartidismos buenos y malos y hay multipartidismos bien gestionados o no. El problema de Costa Rica no está en el formato bipartidista o multipartidista. Es que los partidos, que es la unidad en bipartidismo o en multipartidismo, el partido colapsó como organización. Sí, sí. En todo, ¿no? Credibilidad. En todo, organizativamente. Imagínense que, no digo el partido más grande, sí, hoy en día, tiene un 5% del electorado. O sea, no jala más un parche poros. ¿Cuál es el problema ahí, Henry? Entonces no es el problema del multipartidismo, sino que más bien lo que pasó es que en el bipartidismo los partidos no se renovaron, estaban muy felices haciendo dame el tiquitaca, sí, vos ahora. Asuma usted y luego yo. Y el multipartidismo no fue la transición a otro formato de partido, sino fue una diáspora. Sino que todo el mundo jaló y lo que surgió no entusiasmó, ¿verdad? Entonces pasamos de tener un país donde casi todo el mundo tenía una simpatía partidaria de algún tipo a uno en donde hoy en día solo 1 de cada 6 personas tiene alguna simpatía partidaria. Entonces, ¿cuál es el problema? No es bipartidismo, multipartidismo, es que los partidos nos colapsaron. Y las democracias modernas están predicadas sobre la base de que existen partidos que son los que representan a los ciudadanos. Se supone. Entonces, que ese es el corazón pero si usted no tiene partidos, que es el problema que tiene, lo que tiene es una enorme crisis de representación política. Los líderes que salen de ahí, las lideresas dicen, cuando usted tiene un partido fuerte, Henry, hay varios líderes que le dicen, no, Henry, vea, tranquilo, usted no puede salir diciendo X o Y porque el partido cree esta línea o la otra. Pero hoy en día lo que hay es una competencia, como no hay partidos y lo que se trata es de ganar las elecciones como sea. Hay una competencia para ver quién grita más. Ahí está. No quién le presenta una oferta al electorado, sino quién grita más. Y entonces, ahí le puedo decir, Henry, que el problema principal nuestro no es el multipartidismo. Alemania tiene multipartidismo de hace... Francia también, pero ellos hacen coaliciones, se arman. Sí. Todos los del centro están con el centro, la derecha con la derecha y la izquierda. Aquí es que esto es una mejenga. Pero está haciendo mucho daño. No, terrible. Digo yo en el sentido del megáfono. Sí, claro, es decir, cuanto más nos gritemos, mejor. Claro, porque cuando los partidos son como amortiguadores, es como cuando usted tiene un carro y se le jodió el amortiguador, usted pasa por un hueco y ¡pah! ¿Verdad? Bueno, imagínese que nosotros estamos en una carretera llena de huecos, una situación complicada, y usted a cada rato va a golpetazos. ¿Cuál es el problema? Cuando hay partidos, hay posibilidad de ponerse de acuerdo. Y sí, bueno, sobre esto tenemos que actuar. Mira, después nos arriamos, vos y yo, vamos a seguir. Pero sobre este punto, que es muy importante... Pongamos al país... En esto, el país es más importante. Claro. Lo demás, estemos en desacuerdo. Pero, ¿con quién negocia? Ahora ahí, no saben, unos cambian. Mire, en el Congreso pasado, al final, el 20% de los diputados terminaron en otro lugar del que fueron electos. El Congreso también está en esa... Entonces, en esas condiciones es el ambiente propicio para que surge otro tipo de figura política que es la persona que grita. Sí. Y grita no solo, y usted dice, está hablando mal del presidente. No está hablando en particular del presidente. Es que usted vea vaya a la Asamblea Legislativa y están en una gritería. Ese es el punto, que está bien, en una democracia siempre en haber pleitos, no es un té de señoritas de 15 años, estamos de acuerdo. Pero tienen que haber ciertas normas básicas. Claro. Don Jorge, usted ha sido invitado a nuestro noticiero de televisión, ya estaba Paul, para que se haga la entrevista
en cuestión de un minuto. Lo espero para cerrar, porque Perfecto. nos queda tema, porque tenemos que entrar en seguridad, que creo que es una base importante del informe de hoy, ¿verdad? Muy importante el tema especial de este año, le metimos fuerte. Bueno, y de eso tenemos que hablar, así que don Jorge, lo dejo para que, por favor, ya atienda esta entrevista con el canal de televisión. No vaya a dejar el teléfono, si quiere, don Jorge, o para que lo tenga a mano mejor. Y nosotros vamos a cumplir unos compromisos que son muy importantes, y al regresar entonces vamos a hablar de un tema que para usted, para todos los ciudadanos, es clave, es importante: la seguridad. El informe del Estado de la Nación, y por eso hemos tenido hoy a don Jorge Vargas Cuyel, que es el director del programa del Estado de la Nación. Ustedes lo escuchan, es un hombre que habla sin tapujos las cosas y traduciéndolas, que es lo que nos gusta a nosotros hacer a través de nuestros programas de radio, que podamos entenderlas bien, comprenderlas tal y como son, y que se digan las cosas tal y como son. Porque el Estado de la Nación hoy, de hecho, voy a ver si encuentro aquí una partecita que me llama la atención muchísimo. Dice: el aumento en la violencia homicida, que es una pregunta que le quiero hacer a él cuando regrese. La violencia homicida se debe, en su mayoría, a la expansión del crimen organizado, con el narcotráfico como principal causa, aunque no la única. Los datos muestran que en el 2023 más del 70% de los homicidios registrados aquí en Costa Rica tuvo como móvil el ajuste de cuentas, es decir, se aplicó mucho aquello de la venganza. Es un tema que, repito, tenemos que abordar, y lo vamos a hacer en cuestión de minutos aquí a través de Asiento Extra en Extra Radio. Las 2 de la tarde, 27 minutos, ya volvemos. Las 2 de la tarde, 30 minutos, Asiento Extra, hoy con un especial a propósito del informe del Estado de la Nación, 30 años realizando este informe que nos dibuja, que es una radiografía de lo que está sucediendo con el país en todos los sentidos, en lo político, como lo explicaba bien don Jorge Vargas Cuyel, el director del programa Estado de la Nación, que ha presentado este informe hoy, que pone en especial atención al tema de la seguridad ciudadana y a la violencia que estamos viviendo a nivel nacional, la violencia homicida, como bien la define el mismo reporte. Voy a leer parte del mismo informe, que hace una referencia a las cifras que estamos soportando en este momento y de cómo la sociedad terminó cambiando muchísimo producto de esta situación de violencia. El informe dice que ha aumentado la tasa de asesinatos, pasó de 4,4 por cada 100.000 habitantes, que era en 1990, a 17,3 en el año 2023, lo que colocó al país como el tercero en la tasa de homicidios más alta en Centroamérica. Está por debajo de Belice y de Honduras, es decir, que esos dos países, Belice y Honduras, son los que tienen esa tasa de crímenes mucho más alta, y ahí después está Costa Rica. Es muy triste. ¿Y saben por qué el contexto? Que quiero hacer referencia directa a lo que está pasando. Porque recientemente, con la visita del presidente Bukele, y se lo voy a preguntar a don Jorge también, para muchos hubo como una referencia de que ese era el modelo para hacerle frente a la situación de violencia que estamos viviendo, el modelo de El Salvador. Pero lo cierto es que El Salvador hoy en día es uno de los países más seguros a nivel internacional. En América Latina, por ejemplo, es el más seguro. Después de haber vivido una situación muy parecida a la que hoy estamos viviendo en Costa Rica, producto precisamente de eso, de la situación de violencia. ¿Es El Salvador ese modelo? ¿Dónde podría aplicarse sí o no, si ese es el camino para hacerlo? Por la misma razón. Porque dice el informe del Estado de la Nación que entre el 2022 y el año 2023, la cifra de homicidios registrados aquí en el país se incrementó un 27%, porque pasó de 656 a 906. Y la investigación que realiza además el Estado de la Nación dice que la dinámica de los asesinatos en Costa Rica cambió en estos años. No solo
por el importante aumento de víctimas, sino también por un patrón territorial que se ha ido extendiendo a otras zonas antes que no estaban afectadas y ahora sí lo están. Ese fenómeno es el que nos debe llamar la atención de lo que está pasando, porque como decía don Jorge, el país ha cambiado. Y vean el escenario. De hecho, voy a aprovechar un informe de Rolando Rivera de esta televisión, porque antes, y ustedes deben saberlo así, cuando se convocaba a las fiestas de la escuela, del colegio, pues todo era como más tranquilo. Cuando Rafita iba a las fiestas del colegio, las cosas eran distintas. Hoy, fácilmente, usted escucha la expresión, qué susto, qué puede pasar, si permito que mi hijo vaya o no vaya, cuando piden permiso, claro. Si se organiza esta fiesta, ¿qué pueda generar en torno a ella? En este reporte de Rolando Rivera, del periodista, damos cuenta de lo que está pasando y de la alerta que incluso están lanzando las autoridades sobre estas fiestas de fin de año que se vuelven tan peligrosas. Palabra que hace mucho tiempo no escuchábamos y que hoy se ha vuelto tan normal. Escuchemos. Las fiestas fueron el primer paso para que Ariel consumiera drogas durante su periodo en el colegio. Cuando llegas a una fiesta y te dejas llevar simplemente por el hecho de la gratificación inmediata, cuando llega una persona a ese punto de vista, cuando ya ves que ya una no es demasiado y 1000 no son suficientes en tu vida, ya sobrepasas los límites, llegas a las líneas del no retorno y ya no llegas no a consumir una, si no llegas a consumirte tu propio cuerpo, empiezas a vender tu cuerpo, empiezas a robarle a tu familia. Tiene 11 meses bajo la atención del IAFA. Es uno de los 26,000 costarricenses que se ven beneficiados. Alcohol y cocaína en un momento dado, ¿verdad? Cuando ellos me guían a mí, yo me dejo guiar, ¿verdad? Obedezco lo que me dicen y ha hecho cosas grandes en mi vida. Durante esta época de actividades escolares como bailes de graduación, serenatas o reuniones familiares, se reportan de manera indirecta embarazos no planificados y transmisión de enfermedades por el abuso de sustancias, según el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Hay mucho riesgo en estas épocas de embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual hasta SIDA, porque la persona bajo los efectos del alcohol ya intoxicada no mide las consecuencias de sus actos porque está realmente, hay una pérdida transitoria de su sano juicio. Relaciones sexuales no consensuadas, ¿verdad? El riesgo es en función de la vulnerabilidad del estado de la otra persona y evidentemente también la falta, digamos, como de conciencia y respeto a quien sea el ofensor o que aproveche de alguna manera la situación de vulnerabilidad de la persona que está siendo expuesta en ese momento. Desde el IAFA hacen un llamado a los padres de familia para que presten atención a las actividades en donde se involucran sus hijos y evitar enfrentar problemas con el consumo de drogas. Ese es el reporte de Rolando Rivera. Es solo por hacer la referencia, dibujar el país que estamos lastimosamente teniendo ahora. La gran pregunta y la que vamos a plantear a don Jorge cuando regrese a la entrevista es, más allá del diagnóstico que están haciendo en este informe del Estado de la Nación hoy, los planteamientos que ellos incluso dejan sobre la mesa como grandes soluciones. Porque este tema de la inseguridad o del crimen organizado como se está planteando, pues obviamente que debe tener unas fórmulas mucho más a fondo. Ellos que han estudiado el problema, pues deben tener incluso unas propuestas que queremos compartir. Al final, el otro lado está con lo que está pasando con el medio ambiente en el país. Dice el informe del Estado de la Nación que con el cambio de autoridades en el 2022, es decir, cuando asume el nuevo gobierno, y abro comillas, las posiciones oficiales que riñen con la sostenibilidad se han vuelto más explícitas y se torna claro en el cambio de la narrativa. ¿Eso qué quiere decir? Voy a tratar de traducirlo. El informe dice, dentro de los hallazgos, que existen evidencias de un giro en la narrativa ambiental que se refleja en consecuencias concretas sobre la base material del desarrollo humano del país, que es obviamente la naturaleza. En el informe se indica que a pesar de los logros formales en materia ambiental, se han aumentado las amenazas a la conservación de la biodiversidad en el país. Dice la investigadora Karen Chacón lo siguiente: desde 1990, casi 10 administraciones de gobierno de distintos partidos políticos mantuvieron un enfoque y un discurso en favor de la conservación, lo cual generó
importantes beneficios ambientales, en lo económico y en lo político. Sin embargo, actualmente el país enfrenta una ruptura en la narrativa sobre el ambiente como motor del desarrollo humano. Y además dice que el discurso antiambiental, esta palabra es contundente, antiambiental, ha tenido presencia en los distintos sectores políticos, en las instituciones, en los gremios, en todos los niveles de la sociedad, y dice el estudio que realizó un ejercicio de sistematización con ejemplos que está cambiando toda esa narrativa. El tema ambiental para nosotros, para Costa Rica, es clave por dos razones. Uno, es la gallinita de los huevos de oro. Y dos, es el reflejo de lo que está pasando, no solo en el país, sino a nivel internacional. Estamos viviendo una de las épocas más violentas por el azote de las lluvias, una de las épocas con más complicaciones por producto de la creciente de los ríos, que ya a nivel nacional nos han dejado pobreza, gente que no tiene absolutamente nada, que se le llevó la casa, gente además sin posibilidades de un mejor mañana, ganaderos que han puesto el grito en el cielo, producto de la pérdida de su ganado y de los cultivos, además de los pastos, que llevó a tomar decisiones en las últimas horas de declarar la situación de emergencia a nivel nacional. Este tema ambiental creo que queda muy bien reflejado en esta entrevista con don Víctor Carvajal, que es el ministro de Agricultura, que hoy en el programa Desde Buena Mañana explicó no solo los daños que está generando esta situación de lluvias, sino también las medidas que son necesarias afrontar para hacerle frente a semejante situación de invierno. Nosotros, bueno, yo estoy todavía acá en la parte del sur del país. Ayer junto con el presidente recorríamos la parte de Coto, pero el día jueves estaba justamente en la zona de Bolsón, Filadelfia, toda esta parte de Guanacaste afectada, coordinando algunos esfuerzos. Tenemos una afectación bastante importante en ganadería, cerca de 2.000 cabezas de ganado contabilizadas y cuantificadas por el SENASA que están en zonas afectadas. Y tenemos una afectación muy importante en arroz también. Tenemos una cantidad importante de hectáreas que se han perdido. De hecho, ayer donde nosotros empezamos a navegar en bote, justamente era una plantación de arroz que ya tenía varios días de estar completamente inundado. Entonces ahí la pérdida es total. Y en zonas donde la maduración del café estaba proyectada justamente para la semana que pasó, el centro de cosecha, tenemos una afectación muy importante debido a que el café sencillamente se ha podrido en la mata y se ha perdido el café mucho. Y entonces también estamos contabilizando por ahí. Sin embargo, la afectación vamos a tener más claridad posiblemente ya la próxima semana, una vez que pasen las lluvias y restablezca el nivel de las aguas. Le preguntaba si están proyectando algún tipo de ayuda centralizada a los productores. Sí, en este momento estamos trabajando en lo que son ayudas de primer impacto, que digamos que son las que gestionamos con la Comisión Nacional de Emergencias y esperamos en 10, 12 días estar dándole ayuda a estos productores, y luego ya vendrá una segunda ayuda que debería ser con el nivel de las aguas ya en normalidad, donde ya podríamos cuantificar y estimar cuánto en cuánto deberíamos ayudar a los productores, debido a que en muchos casos, por ejemplo, en ganadería, en Guanacaste ya está por entrar el verano y el pasto de ahora se va a podrir, y posiblemente en verano estos animales no van a tener la reserva de estos pastos, no van a tener alimento para estos animales durante verano, y pues nos va a complicar bastante. Don Víctor, ¿qué tipo de ayuda es la que reciben? Alimento para animales, por ejemplo, en Guanacaste estamos coordinando con la Federación de Cámaras de Ganaderos de Guanacaste y hemos estado utilizando vehículos del SENASA, del INTA, trasladando silopacas para darle alimento a los animales, también concentrado para cerdos, gallinas, ovejas, y de esa manera darle alimento a los animales afectados, debido a que ya son varios días donde ellos deberían alimentarse con el pasto y está completamente inundado. Entonces las partes altas, debido a la
aglomeración de animales ahí, a la humedad, también se daña el pasto y no hay alimento para ellos. ¿Y los agricultores qué tipo de ayuda es la que reciben? Los que principalmente nos enfocamos en la segunda etapa, ¿verdad? Que es la zona donde ya pues hacemos el levantamiento de necesidades y buscamos ayudarles con insumos, justamente ya pensando en la próxima cosecha, entendiendo que por esta razón y por esta situación fue que presentamos a la Asamblea Legislativa el proyecto de seguros agropecuarios que los diputados rechazaron. En un escenario con seguros agropecuarios, hoy estas personas estarían cuantificando daños y recibiendo el cheque a final de mes justamente con todas las pérdidas. Entonces, por eso es importante trabajar y pasar esta ley de seguros agropecuarios que vamos a tener que volver a presentar para que estas pérdidas, cuando se presenten, tengan un mecanismo los productores de hacerle frente. Don Víctor, usted ya nos hablaba de algunas cosechas que ustedes mismos han visto, por ejemplo, de café que se pudrió en la mata, como usted nos dijo, arroz que ya también se perdió, varios productos que incluso, bueno, nuestro compañero Leo Sandini nos hizo al respecto una nota de lo que podrían aumentar de precio precisamente al escasear. Y es eso mi consulta. ¿Veríamos a nivel país un incremento por la falta de producto o estamos también ante el riesgo de desabastecimiento de algún tipo de insumo? No veo un aumento generalizado de los precios sucediendo por varias razones. Lo primero es que al menos en ganado, la afectación del ganado no debería impactarnos el precio, digamos, en el corto plazo. Más bien podría generar una disminución en precio producto de que los ganaderos deben de vender sus animales debido a que no tienen pasto para alimentar. Eso podría ser una afectación y más bien podría darse un efecto contrario. En el caso de arroz, no veríamos una afectación, digamos, la afectación de los productores, y hay que tratar de ayudarle a los productores, pero esto no va a impactar en un incremento en precio. Y la parte, digamos, que sí tiene algún nivel de sensibilidad mayor, que es la parte hortícola, es esa la zona donde nosotros podríamos estar viendo alguna disminución en la calidad del producto, porque se quema del nivel de lluvia y humedad, y también que hay complicaciones para sacarlo. Entonces esa parte hortícola sí vemos en algunos escenarios un riesgo a incrementos en precios y un poco la disminución en la calidad asociado a los problemas climáticos en aquellos productores que no cultiven en un ambiente protegido. Entendamos esto como un invernadero. Las 2 de la tarde, 45 minutos. Ahí está el escenario entonces, producto de esto que estamos viviendo actualmente a nivel nacional por las lluvias y la intensidad y los cambios que se han generado en el comportamiento del clima durante los últimos días. Ahí está el reflejo de tantas cosas que seguramente como sociedad, no el país en general, pero porque es parte de un entorno que nos está pasando a nivel internacional con el cambio climático. Y ahí nos desembocamos entonces en otro tema que contempla el estudio del Estado de la Nación, y es el económico, el país que estamos teniendo en este momento, que estamos llevando en este momento por la situación económica para mucha gente, que no solo pierde sus cosas por la lluvia, sino porque la pobreza, el abandono del Estado, pues las tiene contra la pared. El país, es decir, Costa Rica, sigue gastando mucho más de los ingresos que está recibiendo, y la reforma ha demostrado que ya no es suficiente, que ya no resuelve los problemas estructurales de las finanzas públicas a largo plazo, dice el informe presentado hoy, y que la situación además se agrava por la alta aprobación de tantas exoneraciones fiscales que se han aprobado en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa reciente. Dice el informe del Estado de la Nación, es que no lo estamos diciendo nosotros desde la radio, es que el país carece de un registro público que facilite cuantificar y coordinar las capacidades de las 37 entidades dedicadas al desarrollo del sector productivo. Identifica que el efecto de la violencia en las condiciones de desarrollo de los cantones que están afectados, encontró que los salarios del sector comercio son más bajos en zonas más afectadas por la violencia por las armas de fuego. Las zonas donde hay mucho problema de seguridad
el tema económico y los salarios, por ejemplo, están para revisión. Y en este tema, además, en el tema económico, los compromisos que ha asumido Costa Rica para disminuir, por ejemplo, la emisión de gases, la advertencia de que las acciones del actual gobierno que rompen esta narrativa de la que hablamos, la narrativa ambiental, es lo que el Estado de la Nación está llamando a revisar urgentemente como estrategia. Producto de lo que está sucediendo con las lluvias, además, como nos cuenta Leo Sandí, muchos de los productos de consumo regular en las familias, pues obviamente que comienzan a resultar afectados. Escuchemos. Don Mayor Ballestero es parte de los verduleros del mercado de mayoreo en San José Centro que están teniendo desabastecimiento de productos por las lluvias. Los plátanos que requería desde la zona sur no llegaron en la cantidad que pidió. Nosotros pedimos 60 racimos de plátano, 40 verdes y 60 pintones. Y me llegaron solo 15 pintones y 15 verdes. No hay plátano. Eso no es ni para el arranque, ¿verdad? Las inundaciones han hecho que se pierdan cosechas e inclusive ya han tenido que botar productos como el tomate en el mercado del mayoreo. Aparte que la humedad empieza a afectar el producto que tenemos aquí, por ejemplo, el tomate. El tomate afecta un hongo aquí, eso hay que estarlo revisando y tenemos pérdidas. Hay que estar botando 1, 2, 3 cajas diarias. Productos como la papa se venden ahora a 1.500 colones el kilogramo, cuando hace una semana estaba en 1.070 colones. O el chile dulce pasó de 200 a 300 colones la unidad. Si hablamos en porcentaje, podemos decir que ha subido hasta un 200%. 300%, ¿por qué? Porque el tomate estuvo hasta 400 el kilo, estuvo a 500 el kilo, ahora está a 1200 y va subiendo. ¿Y la papa? Y la papa el kilo está a 1800. ¿Y en el caso de chile dulce? El caso de chile dulce, la unidad la estábamos vendiendo a 150, ahora está a 300. El problema para esos vendedores es que los camiones indican que no pueden entrar a sacar los productos o bien el viaje se hace más largo ya que deben de tomar una ruta alterna y así subir los precios. Otros productos como el cebollín, cebollas y lechugas también se están viendo afectadas por las lluvias de estos últimos días. Muy bien, eso en cuanto al tema de los precios. Y la otra parte, la otra que nos dibuja como sociedad es obviamente la calidad del agua que estamos consumiendo y la calidad de muchas de las cosas que a diario vemos que han bajado mucho. Esa calidad precisamente. El agua es un buen reflejo, como nos dice Jeffrey Naranjo. Un nuevo acueducto en Lámparas de Alajuelita que espera iniciarse en febrero próximo es una de las soluciones que plantea Acueductos y Alcantarillados y la municipalidad de este cantón para mejorar la potabilidad del agua en estas comunidades. Tenemos 2 proyectos en concreto, uno en Lámparas de Alajuelita, en la parte alta, el cual es un acueducto que va precisamente a potabilizar el agua que recibe ese distrito, el distrito de San Antonio, principalmente el área de Lámparas. Se supone que en febrero del 2025 inician las obras y terminan a finales del 2025. Un informe de la Contraloría General de la República señaló recientemente que Concepción y San Josecito de Alajuelita son parte de los 6 sistemas de abastecimiento que desde 2018 no alcanzan los niveles mínimos de calidad del agua. Esto sumado a comunidades como Corredores, Bolsón, Carara, Piedades y Pozos de Santa Ana y San Antonio de Escazú. Falta mucho, pero los que somos más espabilados juntamos agüita cuando hay para que no nos falte. Pero falta muchillo, sí. Hoy amaneció un chorrón, pero ayer no hubo en todo el día. Yo vivo allá parte de San Josecito para calle El Mango, ahí hicieron un acueducto muy bueno. ¿Nunca han tenido problema con el tema del agua? No tenemos problemas en todo el año, no hemos tenido. El proyecto Orosi 2 que se viene proponiendo desde los 90 en el país sería también una de las soluciones para el abastecimiento y rezago de infraestructura, sobre todo en los barrios del sur de San José. Sin embargo, esta iniciativa, según las autoridades, muestra lento avance y no cuenta aún con financiamiento disponible, por lo que se están tomando medidas a menor plazo.
Las 2 de la tarde, 52 minutos. Aprovecho estos últimos minutos del programa para abordar el tema de las seguridades según este informe del Estado de la Nación. Tengo de nuevo a don Jorge Vargas Cuyel, que es el director de este informe. Tema de la violencia, que lastimosamente, don Jorge, está ahí, todos los días tenemos pruebas de que el crimen organizado como tal está haciendo de las suyas. Aquí sí hay una radiografía que nos debe poner a quienes tienen los pelos de punta. Yo creo que sí. Pusimos el énfasis no en general a cualquier tipo de violencia, sino a la violencia atribuible al crimen organizado. ¿Por qué? Porque hoy en día 7 de cada 10 asesinatos es por crimen organizado. ¿Y qué? Cuando hablamos de crimen organizado, ¿de qué estamos hablando? El actor más importante, no el único ahí, es el del narcotráfico. Porque Costa Rica hoy es no solo un puente, es también bodega, da servicios de otro tipo de logística y además se blanquean capitales acá. Pero también hay otras formas de crimen organizado, por ejemplo, tráfico de personas con todos los flujos de migración que están pasando acá, tráfico de armas, en fin, hay distintas cosas, pero indudablemente el principal, Henry, es el narcotráfico, lo cual, hablando es muy importante, es un dato muy importante, porque aquí nos sirve, por ejemplo, decir, bueno, pero hagamos lo que hicieron en El Salvador. Tenía esa pregunta, ahora que está tan de moda el tema. No, pero un momentito. Es como cuando un doctor le dice a usted, bueno, ¿tiene dolor de cabeza? Ah, sí, vamos a sala de... No, un momentito. Usted tiene que averiguar qué tipo de dolor de cabeza tiene usted, si lo cura con una aspirina, o es un tema... O es cirugía. Un tumor, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? En El Salvador son maras. Básicamente grupos locales que se dedican a la extorsión y que se pueden confederar y todo. Pero lo que tenemos en Costa Rica es otra cosa. Es un crimen transnacional, como multinacionales del crimen. Entonces, la receta de decir, metamos a todos los pandilleros locales aquí no funciona. Porque los grandes capos están parte aquí, parte afuera, están metidos en la producción, muchos de ellos ahí blanqueando capitales, incluso con presencia en el sector financiero. Es mucho más ubicuo. Claro, así haga una megacárcel y la llene con gente, el capo encuentra más gente para hacerlo. Pues y así sí, seguimos así en el es. ciclo. Si mientras usted no rompe el tema, no ataque el tema de los empleos y las oportunidades. Vea a México que le entró a patadas, dice, bueno, aquí vamos a una guerra con estos tipos. Bueno, 15 años después, 16 años después, siguen con la guerra. Porque no ha parado. Porque no, o en Ecuador, que dijeron, aquí vamos a hacer lo que hizo El Salvador. Sí, pero es que resulta que en Ecuador lo que tenían era narcotráfico, no maras. Entonces... Con un gobierno débil. Y un gobierno más débil, ¿verdad? Institucionalmente. Entonces, es muy importante. Nosotros le pusimos el foco al crimen organizado. ¿Por qué? Porque 7 de cada 10 la gente se muere. Pero para entender qué tipo de crimen organizado es, para entonces decir... ¿Qué podemos hacer? Y ahí fuimos a consultarle a la gente que está en las trincheras, en las comunidades. Fuimos a Liberia, Parrita, a Golfito, a Limón y el sur de San José. Ahí sí, bueno, ¿y ustedes qué recomiendan? Policías, gente, funcionarios públicos. Bueno, lo primero, varias cosas. Dijeron como 140 cosas, Henry, pero dijeron 5 cosas. Primero, entender que la política de seguridad no es un tema del Ministerio de Seguridad Pública, es un tema transversal. Usted tiene que abordarla desde educación, desde lo financiero, las regulaciones, desde el fomento de la producción. ¿Por qué? Por ejemplo, le pongo un caso. Vamos a subsidiar a los pobrecitos de los pescadores y usted termina subsidiando diésel al narcotráfico. Entonces, hoy en día la seguridad no es un tema del Ministerio de Seguridad Pública y meterlos a la cárcel. Don Jorge, lástima por el paréntesis que se me generó por la entrevista que teníamos también pautada a través de la televisión, porque me queda solo un minuto. Sí. La radiografía está ahí. ¿Es fácil salir de esta? ¿Ustedes ven que en medio de todo este caos que se nos ha generado por violencia, salimos fácil? No es fácil, pero no es que nos salgamos. Ok. Sí podemos salir, pero requiere cooperación entre las fuerzas políticas, que son muy diferentes, y las que mismas piensan muy policiales, diferentes. ¿no? Pero dejemos de gritarnos. Aquí el problema es cómo hacer mejor las cosas que... Las políticas de seguridad en Costa Rica han tenido un buen enfoque, pero no han estado lo robustas que debieran ser. Entonces yo le diría eso, vea, sí podemos salir, pero va a requerir que seamos mejores de lo que
hemos podido hacer. Y un último comercial, ¿quiere usted hablar de eso en profundidad? Sí. Le arreglamos una conversación con la persona que coordinó todo el tema de seguridad. Ah, excelente, que creo que Rita también está coordinando esto porque vale la pena que lo hagamos. Yo creo que sí. Dejemos de gritarnos, yo creo que esa frase debería quedar haciendo eco, ¿verdad? Mire. Ojalá. Sí. Don Jorge Vargas Cuyel, director del programa del Estado de la Nación. Qué bueno haberlo tenido, don Jorge. Que no sea la primera, ¿no? No. Tengo que invitarlo a mil cosas. Con mucho gusto. Que me le vaya muy bien. Gracias. A ustedes, oyentes, también, muchas gracias. Ya viene mucho que contar. Gracias por haber estado en Asiento con nosotros, aquí a través de este programa que a las 2 de la tarde hace el análisis como debe ser. Asiento esta. Adiós. Conversar con personas